Welcome to my channel. Lo que me dejó paralizada no fue el sonido de las campanas de la iglesia al apagarse, ni tampoco las 150 miradas clavadas en mí, como si observaran una escena fuera de lugar. Lo verdaderamente anormal fue la mano de mi hija Renata, atravesada frente a la entrada, firme y helada. Yo llevaba un vestido elegante, abrazaba la caja del regalo que había preparado durante muchas noches, y me quedé de pie frente a la puerta de la iglesia como una invitada, sin nombre. Renata se inclinó hacia mí y habló en voz baja, pero con un filo suficiente para cortar la piel. No hay lugar para ti en el bautizo. Mejor vete, para no arruinar la imagen. A través de la puerta abierta, vi a la suegra de Renata sentada en la primera fila, justo bajo la luz de las velas. Y yo, la persona que había pagado absolutamente todo, fui empujada afuera como una extraña. Al darme la vuelta para irme, escuché de reojo a un grupo de hombres de traje detrás de mí. Acuérdense de grabar el momento en que sacan a la vieja. Mientras más drama, más vistas. En ese instante lo entendí. Estaban fabricando estatus usando mi humillación. Yo soy Juliana, casi 70 años, siendo madre, siendo sostén. Y ese fue el momento en que comprendí que hay heridas que no necesitan sangre, solo a la persona correcta diciendo la frase exacta. Antes de continuar, permíteme decirlo con toda sinceridad. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. De verdad quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias, porque lo que ocurrió después, nadie lo habría podido imaginar. Me quedé unos segundos más frente a la iglesia, no porque aún esperara que alguien me llamara de regreso, sino porque mis piernas necesitaban tiempo para entender lo que acababa de pasar. Luego me di la vuelta y caminé despacio, como lo hace alguien que ya está acostumbrada a cargar peso toda la vida, cuando se aleja del lugar que alguna vez creyó su refugio. Las campanas adentro sonaban graves y constantes, como la respiración de un mundo en el que ya no había espacio para mí. De regreso a casa, no rompí en llanto. A esta edad, las lágrimas ya no brotan por impulso, brotan por la memoria. Y la memoria me llevó de vuelta a esa mañana, antes de que todo se rompiera como un pan sacado del horno antes de tiempo. Me desperté cuando el cielo aún no había cambiado de color. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar claramente el tic-tac del reloj de pared, ese sonido que después de la partida de don Arturo solía hacerme sentir sola, pero que esa mañana, en cambio, me hizo sentir viva. Me di un baño con agua tibia, me sequé el cabello con cuidado y elegí el vestido que había planchado desde la noche anterior. Frente al espejo, me tomé más tiempo de lo habitual para arreglarme, no para ocultar la edad, sino para mostrar respeto hacia mí misma. El collar de perlas que llevaba ese día fue un regalo de don Arturo por nuestro 30º aniversario de bodas. Él solía decir, medio en broma, medio en serio: Juliana, no necesitas joyas para brillar, pero si las llevas, que te recuerden cuántos caminos ya has recorrido. Cada perla tocando la piel de mi cuello era como un recordatorio suave. Yo no era alguien sobrante. Cuando el sol apenas asomaba, preparé una taza pequeña de café. La bebí sola, de pie junto a la ventana, viendo cómo la calle conocida de la Ciudad de México iba despertando poco a poco. Los camiones comenzaban a pasar, una panadería cercana abría sus puertas y el aroma del pan caliente se metía en el aire. Ese olor me ha acompañado toda la vida, desde los días en que cargaba costales de harina y levadura hasta cuando logré abrir la primera panadería, luego la segunda, la tercera. No nací en la abundancia, aprendí a mantenerme firme con mis propias manos y con disciplina, sobre todo después de que don Arturo murió, dejándome sola con una hija pequeña y un futuro entero que tenía que sostener yo misma. Recuerdo con mucha claridad cuando Renata era niña. Cada vez que salía de la escuela, corría directo a la panadería y se abrazaba a mis piernas, con el olor de la harina pegado a la ropa. Solía decir, mamá es casa. Yo sonreía, pensando que era cosa de niños. Nunca imaginé que, muchos años después, yo sería empujada fuera de la puerta que había construido. Para el bautizo de mi nieto no escatimé en nada. 150 invitados, un salón elegante, un jardín con fuente.
Firmé cada documento, transferí cada pago, no por presumir, sino porque en mi cabeza eso era lo que hacía una abuela. Los recuerditos para los invitados, los artículos religiosos del bebé, cada detalle lo revisé con cuidado. Renata decía que yo era muy meticulosa. Yo solo sonreía. Ya estaba acostumbrada a prever todo para que los demás estuvieran tranquilos. Hubo momentos en que me pregunté si no habría dado demasiado. Cuando Renata y su esposo se quejaron de que no tenían dinero, no dudé. Yo me encargo, dije. He repetido esa frase tantas veces en la vida que se volvió un reflejo. Olvidé algo importante. Cuando todo está resuelto de antemano, es muy fácil olvidar quién está detrás. Esa mañana, antes de salir de casa, revisé el teléfono. Un mensaje de Renata enviado la noche anterior. Mamá, llega temprano. Hoy hay invitados importantes. Leí varias veces la palabra importantes, sin saber por qué sentí una ligera incomodidad en el pecho, pero la dejé pasar. No quería desconfiar de mi hija en un día que debía ser feliz. Dentro del taxi, la ciudad se deslizaba detrás del vidrio. Pensé en don Arturo, en las veces que se paraba detrás de mí en la panadería, ayudándome en silencio, sin decir mucho. Pensé en Renata, en la niña que se quedaba dormida sobre los sacos de harina, en la mano pequeña que me apretaba la mía por miedo a perderse entre la gente del mercado, y me repetí que, aunque estuviera cansada, aunque doliera, ese día seguía siendo un día de familia, hasta que se abrieron las puertas de la iglesia, y la mirada de mi hija se posó sobre mí como si yo fuera algo que no debía aparecer en el encuadre. En ese instante, todo lo que había pagado durante décadas, esfuerzo, dinero, noches sin dormir, se volvió dolorosamente claro. No para reprochar, sino para hacerme una sola pregunta. ¿Había dado tanto que los demás empezaron a verlo como algo natural? Renata se colocó frente a mí, el cuerpo ligeramente inclinado, como un gesto ensayado frente al espejo. Sus ojos se desviaron un segundo hacia el interior de la iglesia y luego volvieron a mí, un poco más abajo, lo suficiente para que desde fuera pareciera una conversación privada entre madre e hija. Su voz bajó, sin dureza ni temblor, solo con una frialdad envuelta cuidadosamente en cortesía. Mamá, entiéndelo. La iglesia es pequeña y los lugares ya están asignados. La miré, sin reaccionar de inmediato. En ese momento mi mente quedó en blanco, como cuando se abre el horno y el vapor caliente golpea de frente, haciendo que los sentidos se ralenticen. Miré hacia adentro por la puerta abierta. Las primeras filas estaban llenas. Las velas brillaban. El órgano sonaba suave. Vi a la suegra de Renata sentada en primera fila, la espalda recta, las manos sobre las piernas, el rostro perfectamente arreglado, como si ese lugar le perteneciera por derecho. Volví a mirarla a ella y bajé la voz, porque ni yo misma quería romper ese ambiente solemne. Entonces, me quedo atrás, solo de pie. Renata apretó los labios. Un segundo, luego dos. En sus ojos pasó un destello rápido de molestia que enseguida ocultó con una sonrisa social. Inclinó la cabeza y se acercó más a mi oído. Esta vez ya no sonó como una súplica, sino como una advertencia. Si te quedas ahí, van a preguntar quién eres. Se pierde la imagen. Esa frase no fue fuerte, pero cayó sobre mí como un peso. No alcancé a preguntar quién pregunta o la imagen de quién, porque a la derecha Iván soltó una carcajada. Su risa sonó natural, despreocupada, como si no tuviera nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Estrechaba la mano de un hombre con traje gris y un reloj brillante, hablando sin parar de proyectos, de contactos, de relaciones, cosas que yo había escuchado durante años. Iván no me miró, ni un saludo, ni un gesto, como si yo no estuviera ahí. Renata miró a su esposo y luego volvió hacia mí. Vi cómo levantaba ligeramente la mano. Al principio pensé que se acomodaba el cabello, pero no. Tenía el teléfono. La pantalla se encendió. La cámara apuntaba hacia la puerta de la iglesia. Su dedo se deslizó con suavidad. No escuché sonido alguno, pero en el reflejo de mis lentes alcancé a leer el texto en la pantalla, preparándonos para el bautizo. En ese momento lo entendí con absoluta claridad. No necesitaba explicación.
Si yo levantaba la voz, si lloraba, si preguntaba ¿por qué? Todo se convertiría en otra cosa. Un video corto, una madre conflictiva, alguien que arruinó el día especial de su hija. Yo ya había visto demasiadas historias así en Internet. Bastan unos segundos editados para que la verdad deje de importar. Mi corazón empezó a latir más despacio, no por calma, sino porque estaba sacándome a mí misma de una tormenta en la que un solo paso más me habría arrastrado. Miré a Renata con detenimiento. Por primera vez en mi vida, no la vi como mi hija, sino como una mujer extraña, preocupada por cuidar una imagen en un mundo donde yo no tenía lugar. Entiendo, dije. Mi propia voz me sonó ajena. No temblaba, no se quebraba. Renata soltó el aire muy suavemente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Apagó la pantalla. El teléfono seguía en su mano, y giró medio cuerpo hacia el interior de la iglesia, como si todo estuviera resuelto sin problema. Luego paso a verte, dijo rápido, ya alejándose. Te cuento. No respondí. Solo asentí apenas con la cabeza. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento ya no tenía nada que decir. Me di la vuelta. Los escalones de piedra estaban más fríos de lo que esperaba. Cada paso resonaba seco dentro de mí, aunque alrededor se escucharan risas, saludos, murmullos. Oí susurros a mis espaldas, el clic repetido de una cámara, el olor del perfume mezclado con la cera y el incienso. Todo se combinaba en un aire espeso que me costaba respirar. No volteé la cabeza. Sé que si lo hacía, vería a Renata sonriendo con los invitados. Vería a Iván abrazando a alguien por los hombros. Vería la puerta cerrándose a mis espaldas. Y no quería que esa imagen se me quedara más hondo. Al salir del área del atrio, el sol del mediodía me pegó de frente. La luz era tan fuerte que me ardieron los ojos, pero aún así no lloré. Me detuve un momento para recuperar el equilibrio. En mi cabeza ya no estaba la voz de Renata, sino un vacío enorme, muy quieto, un silencio distinto a todos los silencios que he conocido en mi casa de viuda. Esta vez, era como una puerta que acababa de cerrarse con llave desde adentro. La puerta de la casa se cerró detrás de mí con un sonido leve, tan familiar que durante años ni lo había notado. Pero en ese instante, ese sonido se oyó claro, como una marca en el tiempo. La casa me recibió con su quietud de siempre. Esa quietud que uno de verdad escucha cuando ya no hay nadie esperando que regreses. Dejé el bolso, me quité los zapatos y caminé directo a la sala sin encender la luz. La claridad del mediodía se colaba por las cortinas. Alcanzaba para ver todo, pero no para calentar. Me quedé un momento frente a la mesa baja de madera. Luego, despacio, me quité el collar de perlas del cuello. Cada perla se deslizó por mis dedos, fría. Lo puse sobre la mesa, bien acomodado, como siempre he puesto cada cosa en mi vida. Cuando el collar dejó de tocar mi piel, sentí el cuello más ligero, pero no fue alivio. Fue la sensación de quien se quita algo que ha llevado demasiado tiempo para poder hacer otra cosa, más difícil. Me senté. El respaldo era un poco duro. Me recargué y cerré los ojos por unos segundos. Solo unos segundos. Sabía que si me daba un minuto más, la emoción se me iba a desbordar como agua rompiendo un dique. No me lo permití. Por lo menos, no en ese momento. Abrí los ojos y miré alrededor. Todo estaba en su lugar. Yo estaba acostumbrada a vivir así. Ordenado, claro, sin nada sobrante. Costumbre de gente de trabajo. Me levanté y caminé hacia el escritorio en la esquina de la sala. Ahí seguían el cuaderno viejo de piel negra, la pluma de tinta y el teléfono fijo que muchos me decían que ya tirara. Nunca lo tiré. Hay números que no se deben guardar en el celular. Me senté. Acerqué la silla al escritorio. No cayó ni una lágrima. En su lugar, los números empezaron a aparecer en mi cabeza, claros, fríos. ¿A qué hora empezaba el servicio en el salón? Lo recordaba perfecto. A las 2 de la tarde. La banda tocaría la primera canción cuando los invitados estuvieran acomodados. Primero saldrían las botanas, luego el plato fuerte. El último pago se cargaría justo antes del plato fuerte, tal como decía el contrato. Yo lo había leído. Yo siempre leo todo. Pensé en ese último pago,
y la cifra se me presentó con la nitidez de una pantalla bancaria. Recordé qué firmé, qué prometí. Recordé dónde estaba de pie cuando firmé. Recordé la frase del encargado del salón. Con que usted confirme, todo va a salir perfecto. ¿Perfecto para quién? Esa pregunta me cruzó la mente un segundo y se fue. Ya no necesitaba respuesta. Saqué el celular y abrí la aplicación del banco. Mi dedo se quedó detenido sobre la pantalla. No apreté de inmediato. Me faltaba un dato. ¿Quién podía autorizar? ¿Quién tenía de verdad el poder de dejar que ese dinero siguiera su camino? Apreté los labios y asentí apenas. Para mí. La respuesta era demasiado clara. Dejé el celular sobre la mesa y tomé el cuaderno de piel. Lo abrí y fui a la página de la letra C, Camacho. Yo lo llamaba así desde hacía 30 años, aunque él muchas veces me pedía que le dijera por su nombre, para que se sintiera más cercano. Yo no. En los negocios, siempre mantuve una distancia justa, una distancia que evita que se mezclen las cosas. Levanté el auricular del teléfono fijo. El tono sonó parejo. Miré por la ventana, donde el sol caía sobre la banqueta de siempre. Gente caminando, coches pasando, un día normal allá afuera, sin saber que aquí, en esta sala, se estaba tomando una decisión. Oficina de Camacho. Buenas tardes, dijo él, con esa voz un poco ronca que yo conocía de memoria. Camacho. Soy yo, respondí, sin necesidad de presentarme más. Hubo un silencio breve. ¿Doña Juliana? Yo pensé que usted estaba en la iglesia. Estoy en mi casa, dije. Mi voz salió pareja, sin emoción. Y necesito que haga algo en este momento. ¿Pasó algo?, preguntó, y su tono bajó, más lento. 30 años trabajando juntos eran suficientes para que él supiera que yo no llamaba solo para saludar. Respiré hondo y hablé directo, sin rodeos. El último pago del salón. Cancélelo. Del otro lado escuché cómo aclaró la garganta. Doña Juliana, ese pago, hoy lo van a cargar. Los invitados ya están llegando. Todo está en marcha. Lo sé, dije. Por eso le estoy llamando ahora. ¿Está segura?, preguntó con cuidado. Es el bautizo de su nieto. Cerré los ojos un segundo. La imagen de la puerta de la iglesia cerrándose me pasó por dentro y se fue. Cuando volví a abrirlos, mi voz no cambió. Camacho. Estoy completamente segura. Él guardó silencio. Ese silencio no era confusión, era cálculo. Le di tiempo. Yo sabía que iba a entender. Él siempre entendía cuando yo hablaba con este tono. De acuerdo, dijo al fin. Lo hago. Pero necesito que me lo confirme una vez más. Miré la mesa, donde el collar de perlas estaba quieto. Lo confirmo. Procedo en este momento, dijo. ¿Hay algo más que deba considerar? Pensé un segundo. Bloqueé las tarjetas adicionales a mi nombre, dije. Ahora mismo. Sí, señora. Colgué despacio, sin prisa. La casa seguía igual de silenciosa que cuando entré. Me recargué en la silla y miré el techo. Mi corazón latía parejo, ni rápido ni lento. Yo sabía que, a partir de ese instante, todo iba a moverse. Y cuando algo empieza a moverse, yo ya no vuelvo atrás. Me levanté del escritorio y entré a la cocina como si acabara de terminar una llamada cualquiera. Yo hago las cosas en orden, incluso cuando por dentro hay corrientes fuertes. Abrí el gabinete, saqué mi cafetera de uso diario, la enjuagué con agua caliente, el agua cayó con un sonido constante, conocido, y eso me devolvió una sensación de control. Puse el café, acomodé la superficie y vertí el agua hirviendo. El vapor subió con ese olor intenso, el mismo olor que me acompañó durante años de madrugar en mi panadería. Mientras el café terminaba de prepararse, me recargué en la barra y miré por la ventana. El cielo estaba claro, luminoso. La ciudad seguía girando como si nada. Yo sabía que, en otro lugar, bajo este mismo cielo, algo estaba empezando a desajustarse. Pero aquí, en mi cocina, todo iba lento, en el ritmo que yo elegía. Mi celular vibró sobre la mesa. Lo miré, pero no lo tomé de inmediato. Camacho estaba trabajando. Me lo imaginé frente a su computadora, abriendo las ventanas de la operación, escribiendo contraseñas, confirmando paso por paso.
30 años eran suficientes para confiar en que no se le iba a escapar ni un detalle. Él era cuidadoso, como yo, y él sabía que cuando yo decía «ahora», era sin margen. El café quedó listo. Lo serví en una taza, le puse un poco de leche y revolví. La cucharita chocó suavemente contra la cerámica. Me llevé la taza a la sala y me senté en mi sillón de siempre. Sobre la mesa, el collar seguía ahí. No me lo volví a poner. Todavía no. En la otra parte de la ciudad, yo no lo veía, pero podía imaginarlo con claridad. Los invitados empezaban a llegar al salón. Ropa elegante, zapatos brillosos, abrazos, saludos, risas. La música de fondo, los meseros formados, esperando la señal. El gerente revisando el reloj. Ya era la hora, pero la señal no llegaba. No se servía el vino. Las charolas de comida seguían detenidas en la cocina. Los empleados se miraban entre sí. El gerente revisaba la confirmación de pago y hacía llamadas que no conectaban. Caminaba rápido hacia la mesa principal, donde Renata e Iván estaban parados, sonriendo, con una copa vacía en la mano. Yo di un sorbo al café. El amargo se quedó en la lengua y luego se suavizó. No sentí alegría ni tristeza, solo una certeza limpia. Todo estaba ocurriendo tal como yo lo había calculado. El celular vibró otra vez. Esta vez sí lo tomé. Era un mensaje de Camacho. Pago cancelado. Tarjetas adicionales bloqueadas. El organizador del evento fue notificado. El salón fue informado. Si desean cobrar, que cobren al anfitrión del evento. Leí despacio, línea por línea. Después puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No hacía falta responder. Camacho sabía que yo había recibido el aviso. Miré el reloj. El tiempo pasaba más lento de lo que imaginaba. Tal vez porque yo estaba poniendo atención a cada minuto. Pensé en la cara de Renata cuando el gerente se acercara. Pensé en Iván, que siempre ha creído que todo se resuelve con una llamada, con una promesa, o en el peor de los casos, con mi dinero. No pensé en el pánico. Pensé en el momento exacto en que entendieran que ya no estaban en el centro. Mi teléfono vibró por tercera vez. Esta vez era una notificación del grupo familiar. Lo abrí. Apareció una foto. Renata e Iván estaban en medio del salón, levantando sus copas, sonriendo radiantes. Las luces detrás de ellos brillaban. Debajo de la foto estaba la frase: «Gracias por todo, familia». Me quedé viendo esa foto más tiempo del que pensé. No porque fuera bonita, sino porque el contraste entre la imagen y la realidad me heló. En ese instante, ellos todavía creían que todo estaba bien, que solo era una falla pequeña, que yo, como tantas otras veces, iba a aparecer para remendar los huecos, para que el cuadro perfecto no se rompiera. No respondí. No di me gusta. No escribí nada. Solo apagué la pantalla del teléfono. El silencio regresó al cuarto. Escuché clarito el tic-tac del reloj. Afuera, en algún lugar, seguro ya había murmullos, preguntas en voz baja. El gerente del salón con la cuenta en la mano, la voz cada vez más baja pero más filosa. Los meseros esperando, con la mirada inquieta, copas vacías sobre las mesas, reflejando las luces sin una gota de vino. Cerré los ojos unos segundos, no para huir, sino para grabarme esta sensación, la sensación de alguien que se detuvo y ya no corre al ritmo de los demás. Cuando abrí los ojos, la luz del cuarto no había cambiado. Todo seguía ahí, pero yo sabía que, a partir de ese momento, otras puertas iban a empezar a abrirse, sin música, sin luces, solo con la verdad entrando. De pronto, sonaron golpes en la puerta, insistentes, urgentes, tan fuertes que por un instante sentí que la madera iba a saltar de las bisagras. No era el golpe de quien viene de visita, sino el de quien exige. Me levanté del sillón, me acomodé la blusa, y apenas entonces caminé despacio hacia el pasillo. Cada golpe me empujaba las sienes, pero yo no aceleré. Ya estaba acostumbrada a no dejar que el ritmo de otros mandara sobre mis pasos. Cuando abrí, Renata casi se me vino encima. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido apenas debajo de los párpados, respiraba a bocanadas. Me abrazó rapidísimo, como un reflejo viejo, y enseguida se soltó, como si recordara que estaba enojada. La voz le tembló. «Mamá, lo de hoy fue un malentendido».
Yo no sé por qué se puso todo así. No alcanzó a terminar cuando Iván entró detrás de ella, sin saludar, sin mirar la casa. Sus ojos recorrieron la sala, la mesa de madera, el collar de perlas encima, como si estuviera revisando un bien conocido. La puerta se cerró a sus espaldas, y de golpe, mi casa se sintió más pequeña. Juliana, dijo Iván, intentando sonar tranquilo, pero ya con filo. Necesita transferir el dinero ya. El salón está presionando. Usted lo prometió. Renata miró a su marido, y luego me miró a mí. Las lágrimas empezaron a caer. Mamá, están diciendo que van a hacer un escándalo. Me da muchísima vergüenza. Todos me ven como si yo fuera una aprovechada. En cuestión de segundos, pasó del tono de víctima al tono de amenaza. Reconocí ese cambio como si lo hubiera visto toda la vida. Lo había visto muchas veces, cada vez que Renata no conseguía lo que quería. No puedes hacerme esto, siguió, con la voz más alta. Soy tu hija. Me estás castigando enfrente de tanta gente. Iván avanzó un paso y me tapó medio cuerpo. Este no es momento de sentimentalismos, es responsabilidad. Usted firmó, usted responde. Los miré a los dos, con calma, fijamente. No vi arrepentimiento, solo el pánico de quienes acaban de perder el salvavidas de siempre. No los invité a sentarse, fui hacia la mesa, tomé el sobre que ya tenía listo. El papel adentro era grueso, rígido, pesaba. Lo dejé sobre la mesa, entre nosotros, como quien pone algo que no necesita presentación. Renata dejó de llorar, mirando el sobre con desconfianza. ¿Qué es eso? ¿Mamá? Papeles, dije. Las cosas que tú e Iván están usando. Iván frunció el ceño, se acercó, abrió el sobre con brusquedad. Salieron las hojas. Tomó la primera y leyó rápido. Su cara cambió de inmediato, de fastidio a desconcierto y luego a enojo. Esto es... Los documentos de la casa donde viven, lo interrumpí. Está a mi nombre. Es un contrato de comodato. No es una cesión. Renata negó con la cabeza. No puede ser. Esa casa es de nosotros. Hasta hoy, yo solo la presté, respondí. Yo nunca dije que fuera tuya. Iván volteó otra hoja. Le tembló tantito la mano. ¿Y esto? La camioneta SV, dije. Está a mi nombre. El seguro, los impuestos, todo sale de mi cuenta. El aire se espesó. Renata se tapó la boca, con los ojos abiertos. Mamá, ¿qué estás haciendo? Iván aventó el paquete de hojas sobre la mesa. ¿Está jugando con nosotros? ¿Este es el momento de sacar papeles para amenazar? Lo miré directo a los ojos. No, estoy recordando los límites. Tomé la última hoja. Y aquí está el contrato del local donde está la oficina de Iván. También es prestado. Sin renta. Sin plazo. Porque yo confié. Iván soltó una risa seca. Se me acercó más. Ya solo había la distancia de un brazo. Me llegó su perfume fuerte, empalagoso. ¿Usted cree que con unos papeles puede echarnos a la calle? Renata se sobresaltó y levantó el teléfono. Vi la pantalla encendida. Iba a grabar. Yo levanté la mano. No toqué el teléfono. Solo levanté la mano. Ese gesto fue suficiente para que se frenara. Graba, dije. Graba bien claro. Graba esos papeles. Graba la cara de Iván ahorita, para que la gente vea quién le está quitando a quién. Renata se quedó paralizada. El teléfono flotaba en el aire. Iván se puso rojo. Dio otro paso, respirando rápido. No me rete. Yo no me moví. Yo había estado detrás de un mostrador de panadería, frente a hombres más grandes que él, cuando querían regatearme, cuando querían llevarse lo suyo a la fuerza. Yo sabía lo que era un reto de verdad. Desde hoy, dije despacio, dejando caer cada palabra como un sello sobre la mesa. Todo regresa a su dueño. Renata rompió en llanto fuerte, esta vez sin guardar las formas. Eres muy cruel, mamá. ¿Quieres que me quede sin nada? La miré. Miré esa cara que antes se quedaba dormida pegada a mi pecho y que ahora se torcía entre miedo y coraje. Yo no te estoy quitando nada, dije. Yo solo estoy recuperando lo que nunca regalé. Iván se quedó quieto unos segundos y luego dio un paso atrás. Sus ojos ya no eran solo rabia. Había cálculo. Reconocí ese instante con claridad. El instante en que alguien entiende que entró en un terreno que ya no controla. La sala quedó en silencio. Solo se oía la respiración entrecortada de Renata y el roce del papel bajo las manos de Iván.
Yo me quedé de pie, entre ellos y la mesa, sintiendo el piso más firme de lo que imaginaba. Y en ese silencio, supe que esto apenas era el inicio de un camino mucho más largo. La tarde se fue estirando más lento de lo normal. Después de que Renata e Iván se fueron, la casa no volvió a la calma de inmediato. El aire se quedó tenso, como cuando apagas el horno pero el calor sigue atrapado en las paredes. Acomodé la mesa, guardé los documentos en el cajón. Hice cada movimiento pequeño con intención, no para olvidar lo que acababa de pasar, sino para que mi cabeza no se me desbordara. Fue cayendo la noche. Se encendieron las luces de la calle y un reflejo amarillo se coló por la ventana. Me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el sillón junto al ventanal. Ya no tenía en la mente a Renata llorando ni a Iván enfurecido, sino una pregunta fría. ¿Qué van a hacer ahora? Yo conocía a Iván. No era de los que aceptan perder cuando los arrinconan. Siempre buscaba atajos, siempre elegía la salida más sucia si le convenía. Mi teléfono vibró. Un correo nuevo. Lo abrí sin prisa. El asunto era muy educado. Hasta sonaba a cuidado. Solicitud de evaluación médica domiciliaria. Lo que decía adentro me heló más. El remitente se presentaba como médico y afirmaba que había recibido preocupaciones de la familia por mi memoria y mi estado mental. Proponía ir a revisarme en casa para garantizar mi seguridad y la de mis seres queridos. Leí ese correo 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de no estar imaginando cosas. Pero cada palabra estaba escogida con demasiada astucia. No acusaba, no concluía, solo sugería. Lo suficiente para sembrar una duda, lo suficiente para abrir el camino a los siguientes pasos. Dejé el teléfono sobre la mesa. Justo en ese momento, afuera sonó el timbre de la casa de la vecina. Corrí un poco la cortina y miré. Doña Dolores, la señora de enfrente, estaba hablando con alguien en la reja. Unos minutos después, cruzó hacia mi casa y tocó la puerta con suavidad. Le abrí. Juliana dijo, bajando la voz. No quiero meterme, pero creo que debo decírselo. La hice pasar. Se sentó, con las manos entrelazadas. Hoy en la tarde, Iván vino a preguntarme unas cosas. Me preguntó si últimamente usted se le olvida mucho, si se confunde con los horarios, si necesita a alguien que la cuide. No me sorprendió. Solo sentí que otra pieza encajaba en su lugar. ¿Y usted qué le dijo?, pregunté. Le dije que usted me saluda cada mañana, que va al mercado a su hora, que se acuerda del cumpleaños del niño, respondió. Pero su mirada no era la mirada de alguien preocupado por su suegra. Le di las gracias a doña Dolores. Cuando se fue, cerré la puerta y apoyé la espalda en la madera unos segundos. Entonces, una frase me volvió a la cabeza con una claridad brutal, como si alguien hubiera puesto una grabación vieja. Mientras más drama, más vistas. La frase de aquel grupo de hombres de traje que alcancé a escuchar afuera de la iglesia. En ese momento solo me pareció cruel. Ahora entendía lo peligrosa que era. Si me colgaban la etiqueta de viejita senil, todo lo que yo dijera perdería valor. Si me metían a un hospital, con unas cuantas firmas podían intentar mover, aunque fuera temporalmente, el control de mis finanzas. No necesitaban probarlo en ese instante. Les bastaba fabricar una duda grande. Iván no tenía que ganarme, solo tenía que callarme. Me senté a la mesa y abrí mi libreta de cuero. Esta vez no anoté números. Anoté un nombre, Jimena Aguilar. La conocía desde hacía más de 20 años, desde los días en que empecé a crecer la panadería y necesitaba asesoría legal. Ella había sido jueza y se jubiló temprano, pero su mente seguía afilada como navaja recién pasada por piedra. No nos veíamos seguido, pero cuando se necesitaba, bastaba una llamada. Marqué. Sonó 2 veces y contestó. «¿Juliana? Si me llamas a esta hora, no es para saludar. Te necesito», dije sin rodeos. «Y te necesito ya». Le conté lo esencial, sin adornos. El correo del doctor, las preguntas de Iván, y cómo aquello ya no era coincidencia. Ximena escuchó en silencio, soltando de vez en cuando un ajá, apenas audible. Cuando terminé, exhaló lento. «Quieren irse sobre tu capacidad legal», dijo. «Es una jugada vieja, pero funciona si uno no se prepara. Entonces, ¿qué hago?».
Pregunté. Tomar la iniciativa, respondió sin dudar. Mañana vamos a hacer una evaluación voluntaria de tus facultades. Te voy a llevar con un psiquiatra independiente, de prestigio. Todo formal, todo serio. Después, lo protocolizamos ante notario. Con ese documento en la mano, cualquiera que diga que estás mal, se mete en un problema. Asentí. Aunque ella no pudiera verme. ¿Y si vienen a la casa? La voz de Jimena se volvió más grave. No abras. Graba. Deja registro de todo. No discutas. No expliques. La ley no necesita que levantes la voz. Necesita pruebas. Cerré los ojos un segundo. Y, raro, no sentí miedo. Sentí algo conocido. El pulso de los años primeros del negocio, cuando un socio intentaba jugar sucio, cuando un contrato olía a trampa. No era agradable, pero me encendía la mente. Juliana, agregó Jimena, no van a parar pronto. Si ya eligieron este camino, es porque están aterrados de perder el control. Lo sé, respondí. Pero esta vez, no voy a permitir que me pongan a la defensiva. Colgué y dejé el teléfono en la mesa. Afuera, la noche ya estaba completa. Me levanté, di una vuelta por la casa, revisé puertas, revisé candados. Cada clic del seguro sonó nítido. No era el sonido del miedo, era el sonido de estar lista. Cuando regresé a la sala, vi el collar de perlas sobre la mesa. Lo tomé. No me lo puse. Solo lo apreté en la mano. Las perlas estaban frías, firmes. Supe que, a partir de ahí, esto ya no era solo un pleito familiar, era una puesta en escena, y si yo no escribía mi parte primero, alguien más la iba a escribir por mí. El ruido de un motor se escuchó frente a mi reja cuando ya era noche cerrada. No era el coche de un vecino, era un sonido pesado, lento, como si quisiera anunciar su presencia. Me quedé en la sala, apagué algunas luces y miré por la rendija de la cortina. Una luz blanca, azulosa, se reflejó en la pared de enfrente. Una ambulancia privada se estacionó justo frente a mi casa, sin sirena, sin torreta encendida, pero suficiente para que el pecho se me cerrara. No alcancé ni a moverme cuando comenzaron los golpes. No eran toques, eran golpes, fuertes, insistentes, como si el de afuera estuviera seguro de que yo tenía que abrir. Una voz de hombre sonó, intentando mantener la calma, pero urgente. Doña Juliana, venimos del servicio médico. Hay un reporte de emergencia. Abra la puerta, por favor. Di un paso hacia atrás, apretando el teléfono. La cámara ya estaba encendida. No respondí. Los golpes se hicieron más fuertes, y entonces escuché la voz de Iván, ya sin fingir cortesía. Abra, Juliana. No haga esto más difícil. El corazón me latía tan fuerte que se me zumbaban los oídos. Me fui hacia el pasillo, tal como Jimena me había dicho. En la pantalla del teléfono vi claro a Iván junto a un hombre con bata blanca y atrás, otras dos personas con uniforme médico, todos con una prisa ensayada. El doctor se acercó al timbre con cámara y habló con voz baja, lenta. Solo necesitamos revisarla rápido. Su familia está muy preocupada. Hay señales de un problema cognitivo. Esto es por su bien. Tragué saliva. No abrí. Se oyó un metal pegando contra la madera. La puerta empezó a ceder. El crujido se metió en el pasillo como un grito. Me eché otro paso atrás, con la espalda helada. En ese instante entendí. Ellos no venían a pedir permiso. La puerta se abrió de golpe. Iván entró primero, con los ojos rojos, la mandíbula apretada. Los dos paramédicos entraron detrás con movimientos rápidos, exactos. El doctor señaló hacia mí. Ya está alterada. Hay que controlarla. Levanté el teléfono más alto. Mi voz temblaba, pero salió clara. Estoy grabando. ¿Quiénes son ustedes? No tienen derecho a entrar aquí. Nadie contestó. Uno se me fue encima y me sujetó la muñeca. Su mano estaba fría y fuerte. Quise zafarme, pero no pude. El otro abrió una bolsa y sacó un instrumento médico. El metal brilló bajo la luz del pasillo. Por un segundo, todo se estiró, como si el tiempo se volviera hule. Escuché mi propia respiración, pesada, entrecortada. Iván se acercó. Su cara quedó a centímetros de la mía. Me llegó su perfume,
ese olor que tantas veces estuvo en mi casa como si fuera dueño del aire. Ahora me revolvía el estómago. Iván habló despacio, con cada palabra como un clavo. Usted solo se duerme un ratito, y luego todo va a ser de la familia. Yo no lloré. Yo no grité. Solo lo miré fijo, concentrándome en que la mano que sostenía el teléfono no temblara tanto como para soltarlo. El hombre que me sujetaba apretó más. El instrumento se acercó. En ese momento, no pensé en dinero ni en documentos. Pensé en una sola cosa, clarísima. Si yo me dormía, me iban a quitar la voz. Y entonces, en medio de esa violencia contenida, un sonido cortó el aire como un machete. La sirena de una patrulla. No fue un solo sonido, fueron dos. Y luego muchos más, rebotando en la calle angosta frente a mi casa. Las luces rojas y azules barrieron la ventana, la pared, los rostros que se quedaron congelados. La mano que me sujetaba aflojó. El que tenía la jeringa se detuvo en seco y volteó hacia la puerta. ¡Policía!, gritó una voz afuera. Todo ocurrió rapidísimo después, pero en mi cabeza iba lento, como si fueran cuadros sueltos. La puerta se abrió por completo de un empujón. Los policías entraron. Gritos, pasos, metal chocando. Al hombre que me sujetaba lo jalonearon y me soltó. La jeringa cayó al piso, rodó un tramo corto y se detuvo justo bajo mis pies. Iván retrocedió, pálido como cera. El doctor levantó las manos, tartamudeando explicaciones. Un policía se agachó, levantó la jeringa, vio la etiqueta y luego clavó la mirada en el hombre de bata. Esa mirada fue tan fría que supe que esto no se iba a quedar ahí. ¿Tiene usted cédula?, preguntó el policía. El hombre se quedó callado. Otro policía dijo algo bajo al radio. Alcancé a oír palabras sueltas. Antecedentes. Papeles falsos. Ya lo traen. Me sacaron del pasillo y me sentaron en una silla. Me temblaban las manos sin control. Me temblaba todo el cuerpo, desde las puntas de los dedos hasta las rodillas. Una policía me puso una chamarra sobre los hombros y me dijo algo muy suave. No alcancé a entender. Me zumbaban los oídos. A Iván lo retuvieron. Le pusieron las esposas. Volteó a verme. Ya no tenía esa agresividad en los ojos. Solo le quedaba un vacío raro. Yo lo miré de vuelta y, en ese instante, no sentí victoria. Sentí una verdad arrancada a la luz, desnuda y fea. Bajé la vista y recogí mi teléfono. La pantalla seguía encendida. El video seguía grabando. Lo que vi fui yo misma. El pelo revuelto, la cara pálida, los ojos abiertos de par en par. Detuve la grabación. Me temblaba el dedo. Pero dentro de ese temblor había algo claro, firme, casi extraño. Yo había sobrevivido, y los que querían convertirme en silencio se habían mostrado tal cual eran. En la comisaría, el tiempo se movía con otro ritmo. Nadie corría, pero nadie descansaba de verdad. El olor a café frío, a papeles viejos y al metal de las rejas se mezclaba en el aire y me secaba la garganta. Yo me senté derecha en una silla de plástico dura, con las manos bien puestas sobre las piernas, tratando de mantener la respiración pareja. Mi cuerpo seguía con el sacudimiento del susto, pero mi mente estaba extrañamente despierta, como si lo de hace rato me hubiera empujado a otro estado. La puerta se abrió de golpe. Renata entró cargando al bebé pegado al pecho. El niño lloraba, un llanto delgadito, entrecortado, como si sintiera el peso del ambiente. Renata ya no era la de la mañana en la iglesia. No traía vestido bonito ni maquillaje impecable. Tenía los ojos hinchados, el cabello amarrado a la carrera. En el primer segundo, a mí se me apretó el pecho. El instinto de madre me saltó encima tan rápido que me mareó. «Mamá», me llamó Renata, con la voz quebrada, como si decir esa palabra bastara para regresar todo a como era antes. Se sentó frente a mí, puso al bebé en el regazo y lo arrulló con manos temblorosas. «Mamá, por favor, retira la denuncia, por la familia, por el niño». Bajó la cabeza y las lágrimas le cayeron sobre la ropita del bebé. Esto ya se fue demasiado lejos. Iván. Él se equivocó, pero es mi esposo, es el papá de mi hijo. Si él se va a la cárcel, mi vida se acaba. Yo miré a mi nieto. Sus ojitos, rojos de llorar,
Me miraban sin entender nada. Sentí un dolor sordo que me bajó del pecho al estómago, conocido, como cuando una se muerde los dientes para levantarse después de una caída. Pero esta vez no me agaché a abrazar ese dolor. Lo dejé ahí, quieto, como parte de la verdad. ¿Y tú crees que yo nunca he hecho cosas por la familia?, pregunté, con la voz baja, sin gritar, pero clara. Renata levantó la cara, los labios le temblaron. Yo seguí. Toda la vida yo viví por la familia. Pero tú me estás pidiendo que entregue lo último que me queda, el derecho a estar a salvo y a que me respeten. Renata negó con la cabeza una y otra vez, como queriendo borrar mis palabras. No es eso. Yo solo tengo miedo. Tú no entiendes. Iván debe muchísimo. Si esto se hace público, no nos van a dejar en paz. Yo la miré fijo. Sus ojos se tambalearon. Y entonces, como un reflejo, se le salió. La deuda de apuestas de él no es poca. La frase cayó en la sala como algo pesado. Vi a Jimena, mi abogada, sentada a mi lado. Inclinó apenas la cabeza. Su pluma se detuvo un instante exacto, y luego escribió rápido. Renata se dio cuenta de lo que acababa de decir y se tapó la boca, pero ya era tarde. No hacía falta preguntar más. Yo tomé aire despacio. ¿Lo ves?, dije. Incluso ahora sigues protegiendo a alguien que fue capaz de usarme como sacrificio. Renata rompió en llanto, abrazando al bebé con más fuerza. ¿Entonces qué quieres que haga? ¿Que pierda a mi esposo? ¿Que mi hijo crezca sin papá? Yo me levanté. Fue un movimiento lento, pero firme. Puse frente a ella un sobre grueso, color café claro. El roce del sobre con la mesa sonó bajito, pero el cuarto se quedó helado. Quiero que entiendas algo, dije, antes de que todo se salga de control. Renata miró el sobre como si fuera peligroso. Dudó, y al final lo abrió. Los papeles venían ordenados, con sellos de notaría bien visibles. La vi leer, línea por línea. Su cara cambió rápido, de confusión a shock. ¿Esto es un fideicomiso?, preguntó, con la voz ronca. Sí, respondí. Ya está constituido. El beneficiario principal es tu hijo. Renata levantó la vista de golpe. ¿Y yo qué? Tú vas a recibir apoyo, dije, pero con condiciones. Condiciones de que trabajes, de que aprendas a sostenerte por ti misma y de que protejas a tu hijo de decisiones equivocadas. Renata volteó a ver a Jimena, buscando que la contradijera, pero Jimena solo asintió, tranquila. El administrador del fideicomiso es el despacho y un consejo independiente. Nadie puede sacar dinero a capricho, ni Iván, ni tú. Renata se estremeció. ¿No confías en mí? Yo la miré largo, tan largo que hasta a mí se me cerró la garganta. Yo confío en que puedes volver a empezar, dije, pero ya no confío en promesas vacías. Ella bajó la cabeza, y las lágrimas cayeron sobre el papel. El bebé ya no lloraba fuerte, solo sollozaba, y yo vi a Renata quebrarse, no solo por el dinero, sino porque por primera vez entendía que hay puertas que, cuando se cierran, ya no se abren igual. Me incliné un poco, con la voz baja pero firme. Tú me dijiste que no había lugar para tu madre, dije. Hoy voy a enseñarte algo que debí enseñarte mucho antes. El lugar de una madre no es una silla en una ceremonia. El lugar de una madre es el cimiento. Y los cimientos no le piden permiso a nadie para existir. Renata no respondió. Solo abrazó a su hijo con más fuerza, las lágrimas cayéndole en silencio. Yo regresé a la silla y me senté junto a Jimena. En mi cabeza ya no había caos, solo quedaba una sensación muy clara. Ninguna súplica, ninguna lágrima en ese momento podía hacerme volver al camino antiguo, donde yo callaba para conservar una paz aparente. Los días que siguieron no fueron ruidosos, como muchos imaginan cuando termina un hecho grave. No hubo aplausos ni sensación de triunfo. Fue una cadena de consecuencias silenciosas, pero firmes, como engranes bien colocados que ya no pueden girar hacia atrás. Iván quedó detenido para investigación. Lo ocurrido en mi casa dejó de ser un asunto familiar que pudiera suavizarse con disculpas. Allanamiento, suplantación de personal médico, conspiración para someter a otra persona. Cada cargo fue leído con la voz pareja del funcionario legal, tan fría como la verdad misma. Yo no fui al juzgado todos los días, pero cada vez que Ximena me actualizaba,
escuchaba en silencio. No por compasión hacia Iván, sino porque estaba aprendiendo a no dejar que la emoción dictara la justicia. Renata fue distinta. Ya no tenía dónde esconderse detrás de fotos bonitas ni de frases pulidas en redes. Tuvo que enfrentar la vida real, donde a nadie le importan las vistas ni los emoticonos. Le dije que, si quería quedarse en mi casa con su hijo, tenía que trabajar. No trabajar por cumplir, sino trabajar de verdad. El primer día que Renata entró a la panadería, se quedó torpe entre el olor a levadura y harina, las manos inseguras, la mirada perdida. Los trabajadores la miraron sin desprecio, pero tampoco con privilegios. Ahí todos empiezan igual. Yo no intervení, solo observé desde lejos, como había hecho conmigo misma muchos años atrás. Los primeros días, Renata llegaba rendida. Volvía a casa con la espalda adolorida, las manos cansadas, las uñas maltratadas. Una vez se sentó en el escalón de la cocina y murmuró. No sabía que todo pesaba tanto. No respondí de inmediato. Después de un momento, dije, pesa, por eso vale. Renata guardó silencio, pero vi algo en sus ojos empezar a moverse. Una tarde, cuando el camión de reparto se retrasó, faltaron insumos, y todo se volvió un caos, vi a Renata dar un paso al frente. No gritó, ni entró en pánico. Tomó papel y pluma, hizo llamadas, reorganizó rutas, cambió prioridades. Su voz era más firme de lo que yo esperaba. Cuando todo quedó resuelto, un trabajador mayor la miró y asintió. Solo un gesto, pero suficiente para que se me cerrara la garganta. No de orgullo, sino de alivio. Mi hija, por fin, estaba sosteniéndose con sus propios pies. El tiempo hizo su trabajo en silencio. No rápido, pero real. Renata dejó de mencionar a Iván. Los trámites legales avanzaban al mismo ritmo que la vida cotidiana. Yo no pregunté demasiado. Hay lecciones que solo se aprenden en silencio. Llegó el primer cumpleaños de mi nieto. Decidí celebrarlo en el patio de la casa, sin salones grandes ni decoraciones excesivas. Solo algunas mesas de madera, pastel hecho en la panadería y gente que de verdad se preocupaba. Rostros conocidos, risas sin control. Me senté a ver a mi nieto intentar caminar, caer y levantarse otra vez. Mi corazón se ablandaba con cada paso torpe. Renata cargó al niño y se puso de pie frente a todos. No tomó micrófono. Su voz tembló un poco, pero no huyó. Me equivoqué, dijo. Pensé que el lugar de mi madre era una silla, una posición bonita. Olvidé que ella fue quien construyó los cimientos. Volteó hacia mí, con los ojos enrojecidos. Perdóname, mamá. Yo no respondí de inmediato. Solo me levanté y puse la mano sobre su hombro. Hay disculpas que no se contestan con palabras, sino con presencia. La reunión terminó cuando el cielo se oscureció. Todos ayudaron a recoger. Nadie tenía prisa. Cuando los invitados se fueron, el patio volvió a quedar en silencio. Vi a Renata guardar los juguetes de su hijo, con movimientos lentos y cuidadosos. Una imagen muy distinta a la de la hija que yo recordaba. Ximena me llamó ya entrada la noche. Su voz se volvió grave. Juliana. En la investigación apareció la posibilidad de que Iván no haya actuado solo. Hay indicios de una red detrás de varios casos similares de servicios médicos privados. Escuché sin sorprenderme tanto como creí. Al colgar, el teléfono de Renata vibró. Miró la pantalla y palideció. «Es un mensaje extraño», dijo en voz baja. Yo no pregunté el contenido. Solo vi cómo apretaba el teléfono con fuerza. Terminamos de recoger, apagamos las luces del patio y entramos juntas a la casa. Nadie habló. Nuestros pasos sonaron suaves sobre el piso. Sentí regresar esa sensación conocida de alerta, muy leve, pero clara. Fue al llegar a casa, con Renata a mi lado, cuando vi la puerta del patio trasero abierta de par en par. Mientras me quedaba ahí, mirando la puerta abierta en la oscuridad, entendí algo. Hay historias que no terminan cuando pasa la crisis, sino que se aquietan para darnos tiempo de mirarnos a nosotros mismos. No cuento esto para reprochar, sino para recordar que la dignidad, el lazo familiar y la lucidez deben cuidarse siempre, sobre todo cuando ya hemos pasado más de la mitad del camino. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías?
Tal vez las palabras que dejes hoy puedan darle calor a alguien que necesita esperanza. Y si quieres, dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia?